¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que pretendo explicaros la forma de obtener si un número es primo o no. En Excel no existe una fórmula estándar que nos devuelva verdadero, por ejemplo, si ese número cumple con las condiciones para ser primo, o nos devuelva falso en el caso de que las incumpla, ¿de acuerdo? Tampoco en Google Sheets, que he mirado y además he revisado cierta documentación por internet y no existe una fórmula estándar, ¿de acuerdo? Es decir, no existe esa fórmula. Otra cosa es que ya posteriormente nosotros la programemos con las extensiones que tiene tanto Excel como Google Sheets, ¿de acuerdo? Porque son hojas de cálculo en las que hay ciertas formas de recurrir a una parte de programación en la que nosotros podemos crear nuestras propias fórmulas, ¿de acuerdo? De forma que luego nos aparezcan aquí en las librerías de fórmulas o en el IntelliCode que nos aparece cuando nosotros empezamos a escribir una fórmula, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este ejercicio o en este vídeo yo no voy a recurrir ni a Visual Basic para aplicaciones, ni voy a recurrir a TypeScript, ni a ninguna otra extensión de programación que incluya Excel, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer exclusivamente con fórmulas de Excel y además no con ninguna fórmula adicional que desconozca una persona que tiene conocimientos básicos de Excel. No, voy a utilizar fórmulas básicas de referencia, de condicional, en fin, determinadas fórmulas. Eso sí, es muy probable que aunque una persona con conocimientos básicos de Excel conozca estas fórmulas, no conozca su funcionalidad al 100%. ¿De acuerdo? Porque hay fórmulas que nos pueden sorprender si en vez de un argumento normal le metemos un argumento un poco más específico. ¿De acuerdo? Y de ahí radica la magia de esas fórmulas. Y es de lo que nos vamos a aprovechar, es decir, de esa magia o de esa versatilidad a la hora de utilizar argumentos de diferente tipo para calcular el objetivo que perseguimos en este vídeo. Bien, antes de nada, antes de empezar, yo quiero explicaros ¿qué diferencia hay entre un número normal y un número primo? Es decir, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que un número sea primo? Pues tienen que cumplirse dos condiciones. Y uno es que sea divisible por 1, es decir, por la unidad, y otro que sea divisible por sí mismo. Obviamente todos los números cumplen esto. Todos. Cualquier número es divisible por sí mismo y cualquier número es divisible por 1. Sin embargo, hay números que además de ser divisibles por sí mismo y por la unidad, también lo son por otros números. Entonces, si eso se cumple, si se cumple esa condición de una cierta variabilidad de divisores, obviamente nosotros tenemos que descartar ese número como primo. Porque para que sea primo tiene que ser exclusivamente divisible por dos números, únicamente por dos. No puede haber más números divisibles por ese número, ¿de acuerdo? Entonces, para que se cumpla eso, nosotros lo que tenemos que valorar es primeramente obtener la serie de números inferiores a ese número. Es decir, si nosotros, por ejemplo, calculamos, queremos saber si el 15 es un número primo, lo primero que tenemos que hacer es obtener una serie del 1 al 15 e ir comprobando uno a uno cuántos números de esa serie son o no divisibles por este número 15. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo obtenemos un rango de inferiores de un determinado número? Pues vamos a verlo ahora mismo. Fijaos, yo aquí voy a pulsar, por ejemplo, el número 15, ¿de acuerdo? Va a ser el que vamos a analizar, pero podéis poner cualquiera, incluso una fórmula aleatoria entre y que lo genere el propio Excel aleatoriamente. Pero para centrarnos y como ejemplo, y de una manera más pedagógica y didáctica, yo creo que es mejor utilizar una cantidad fija y a raíz de ahí, una vez que lo obtengamos todo, entonces ya anchas Castilla, ya podemos hacer lo que nos dé la gana, pero para comprobar que la funcionalidad sea correcta, vamos a utilizar un número fijo, y en este caso el 15. Si yo recurro a la fórmula fila y le pongo como argumento este rango del 1 al 10, puedo poner letras, puedo poner lo que quiera, ¿de acuerdo? Sin embargo, si quiero linealidad de esta forma y un rango sencillo, pongo 1 al 10. Pulso F9 para ver qué resultado me da antes de pulsar intro y fijaos que me está dando una matriz. Las llaves indican que es notación matricial, es decir, eso es una matriz. Y en este caso empieza en 1, que es el número que yo quiero, es decir, es el rango inicial o la cota superior de mi rango, y a continuación el número que le puse, en este caso un 10, pero podría ser cualquier otro número, ¿de acuerdo? Entonces lo que obtengo es una matriz de filas, porque el punto y coma indica que es una fila. Si fuera la barra invertida hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, en este caso serían columnas, nos estaríamos refiriendo a columnas, pero en este caso en concreto son filas, ¿de acuerdo? El punto y coma indica que son filas, por tanto esto sería un rango vertical. Si fuera la barra invertida de esta forma, entonces sería un rango horizontal, ¿de acuerdo? Serían columnas.
Bien, sin embargo, esto no es lo que yo quiero, porque yo estoy incluyendo aquí un literal, es decir, estoy diciéndole del 1 al 10, y yo no quiero eso, sino que quiero que vaya del 1 al número que yo incluya en esta celda. Entonces, para ello yo tengo que componer esta referencia, y eso lo hago con la fórmula indirecto. Indirecto lo que me permite es concatenar y es componer mi propia referencia como yo quiera, siempre y cuando cumpla obviamente con la notación correcta de Excel, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le pongo un 1 aquí y 2 puntos, esto ya me indica que es un rango y que va a empezar en 1. Si yo con el operador de concatenación, es decir, con el ampersand, le concateno aquí la celda esta, que es el número 15 y es, digamos, la cota superior del rango que yo quiero obtener, y a continuación, perdón, 15 ahí, y a continuación cierro mi fórmula fila, lo que le estoy diciendo es que a la fórmula fila yo ahora le estoy pasando como argumento una fórmula, es decir, estoy anidando una fórmula dentro de otra que me va a componer un rango que en este caso va a ir del 1 al 15, ¿de acuerdo? Del 1 al valor que tenga 1, que en este caso es un 15. Si yo pulso F9 aquí, fijaos que ahora tengo una matriz del 1 al 15, ¿de acuerdo? Si yo pulso intro aquí, me devuelve obviamente el valor del primer elemento de esa matriz, pero si yo esto lo modifico y pongo 13, por ejemplo, pulso F2 para editar la fórmula y a continuación F9 para ver el resultado que obtengo de esa fórmula. Fijaos que ahora obtengo del 1 al 13, porque yo cambié el valor de aquí, ¿de acuerdo? Y eso es concretamente lo que quiero obtener ahora mismo. Yo ya tengo mi rango, es decir, ya tengo cuáles son los números inferiores a este que pongo yo aquí, incluyéndolo a él, ¿de acuerdo? Porque necesito saber también si es divisible o no por sí mismo. Una vez que yo tengo el rango, ahora tengo que calcular la divisibilidad de este número, es decir, de la celda 1, por cada uno de los elementos de esa matriz que acabo de generar dinámicamente. Para ello utilizo la fórmula residuo y le paso como primer argumento, bueno, le iba a escribir 13, pero no, es este, le paso como primer argumento la celda que yo quiero evaluar si el número que contiene es primo o no, y a continuación como siguiente argumento sí que me permite pasarle una matriz, ¿de acuerdo? Esta fórmula sí me permite como argumento pasarle una matriz. Si yo cierro y pulso F9, fijaos que lo que me está devolviendo es algo muy notorio y bastante relevante, porque solo me devuelve 0 en aquellas posiciones de la matriz en las que se cumple la condición de que este número es divisible por estos números, y lo es por 1 y obviamente lo es también por 13. Yo sé que 13 es número primo, ¿de acuerdo? Que es exclusivamente divisible por sí mismo y por la unidad. Por tanto, todo el resto de números que van desde el 1 hasta el 13 me devuelve un residuo diferente, es decir, un resto diferente a 0, ¿de acuerdo? Bien, yo ahora estaréis pensando, claro, ahora lo único que tendría que hacer es contar si esos números, es decir, contar cuántas veces hay 0, que es la manera que yo tengo de identificar si ese número, bueno, más bien es la forma en la que la fórmula residuo me está identificando si ese número es divisible por esos números que a su vez están contenidos en los elementos de una matriz, ¿de acuerdo? En las posiciones de una matriz. Pero contar sí que funcionaría si permitiera que uno de sus argumentos fuera una matriz, pero es que no lo permite, da error, ¿de acuerdo? Dice que esa notación no es permitida. Entonces, como no es permitida, obviamente estaríamos pensando, vale, yo le paso esa matriz como primer argumento y luego como criterio pongo pues igual a 0, y de esa manera voy a obtener un número 2. Luego evalúo si es igual a 2, pues que me dé verdadero y que me es falso. Correcto, esa es la forma correcta de evaluarlo, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya os digo, contar sí no me permite, entonces tengo que hacer algún otro chanchullito, y el chanchullito es simplemente utilizar un sí y decirle, pues mira, si los valores de esa matriz que voy a ir evaluando uno a uno, porque esto es iterable, ¿de acuerdo? Es decir, el sí va a ir evaluando cada uno de los elementos de esa matriz y va a ir comparándolos con lo que yo pongo aquí. Si es igual a 0, devuélveme un 1, y por el contrario devuélveme un 0, ¿de acuerdo? Yo cierro aquí, pulso F9 y fijaos cómo ha cambiado todo ahora. Ahora simplemente me devuelve un 1 en aquellas posiciones en las que se cumple que es divisible, que era por 1, que es el primer elemento, y el último, que es el 13, ¿de acuerdo? Todo lo demás son ceros. Perfecto. Si yo ahora sumo esto, que la fórmula suma sí que me permite obtener, sí que me permite, introducirle como argumento una matriz. En esta ocasión lo que va a hacer es reducirme esa matriz a un único número, y el número va a ser la suma de todos los elementos de esa matriz. Entonces, como sé que
solo dos números son 1, el resultado va a ser 2. Por tanto, como el resultado es 2, hay tan solo dos números, desde el 13 hasta el 1, que sean divisibles por 13, que es la unidad y el propio número. Por tanto, yo igualo esto, le digo que me sume todos esos elementos y fijaos, si yo ahora pulso F9, me devuelve que es 2, ¿de acuerdo? Sin embargo, fijaos que si yo pongo un 1, me devuelve que tan solo un número es divisible por él, que es el 1, correcto. Si yo pongo un 3, efectivamente es divisible el 1 y el 3, por tanto este es primo. Pero si pongo el 4, que es divisible por 1, lo es por 2 y también lo es por sí mismo. Entonces me devuelve que hay 3 números, concretamente, que son divisibles por 4, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que tengo que evaluar ahora mismo es un sí y decirle, si la suma es igual a 2, devuélveme verdadero. Por el contrario, devuélveme falso. Devuélveme falso. Y de esta manera yo sí que ya tengo una manera correcta de devolver si los números que yo pongo aquí son o no son primos, ¿de acuerdo? Fijaos, si pongo el 1 me devuelve falso, si pongo el 2 me devuelve verdadero, el 3 me devuelve que es verdadero, el 4 no lo es, pero el 5 sí que lo es, el 6 sé que no es primo, y así sucesivamente con todos. Entonces, si yo aquí pongo un 1 y ahora mismo prolongo esta serie hasta el 16, por ejemplo, pues yo puedo prolongar todo esto, todas estas fórmulas hasta aquí, y fijaos que me devolverá verdadero solo en aquellos números que sean primos, ¿de acuerdo? Y se cumple que todos estos obviamente lo son, y todo el resto son falsos. Entonces, yo podría alargar esto hasta 100 y luego hacer un filtrado de aquellos que son verdaderos y obtener los números primos en un rango que yo quiera, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el ejercicio de hoy. A ver, a mí me ha resultado bastante interesante y de hecho no había encontrado por internet pues nadie que lo hubiera resuelto, al menos de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, es una fórmula bastante práctica y al mismo tiempo bastante resolutiva, porque si os habéis dado cuenta hemos creado un rango de manera dinámica, hemos utilizado la notación matricial como argumento de determinadas fórmulas y luego vais viendo cómo vamos evaluando, iterando por cada uno de los elementos para comprobar si es igual a un determinado valor. Si lo es, devolvemos una posición, devolvemos algo, y si no lo es, devolvemos otro. Y luego cómo reducimos una matriz con la función suma de forma que su valor pues también lo condicionemos, y en el caso de que sea igual a 2 se cumpla una determinada condición y si no lo es se cumpla otra. En este caso, pues si es igual a 2 se cumpliría de que solo hay dos números que son divisibles por el número que estamos evaluando, y entonces le decimos pues sí es primo, y si no, pues no lo es. Espero que os haya gustado este vídeo y que le saquéis pues partido. Si en un momento determinado pues esto sirve para realizar pues no sé, cualquier formación adicional de gente que no controle de Excel, pues son ejercicios bonitos que al mismo tiempo vemos cómo la notación matricial nos permite pues una flexibilidad brutal a la hora de calcular fórmulas o determinados resultados, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos en el siguiente vídeo.